Eso está crocante como ustedes no se imaginan. Chauca, mira. Bienvenidos amigos a un nuevo video. El día de hoy una nueva entrega de lo que son las comidas callejeras en la ciudad de Santo Domingo. El día de hoy nosotros le traemos una comida que el dominicano tiene como punto principal, que son los chicharrones. Y este es uno de los locales que visito muy constantemente de tantos que hay en la ciudad. Y el día de hoy no estoy solo, estoy con unos amigos. Venimos de nuevo aquí a hacer la degustación. Saludando, de regreso por acá en el canal. Y el día de hoy estamos en Los Reyes del Chicharrón. Los Reyes del Chicharrón están ubicados en la Avenida Italia y déjenme enseñarle esta cosita para acá. Mira esto, mira esto. El verdadero chicharrón. Y eso porque ustedes no están... Ustedes porque no saben el olor que hay aquí. Ahora vamos a una probadita de eso para que tú veas que lo que es. No, con dos basta. Eso es chicharrón de verdad. Mira, ahí hay... ¿Cuánto, hermano? 7,5. 750 pesos, mira eso. Ustedes están escuchando eso, mi gente, mira. Préstame ese cuerito que está en esa esquina, mira ese. Ese, el del lado, ese. Mira eso. Mira. Eso está crocante como ustedes no se imaginan. Chauca, mira. Bárbaro. Me he quedado sin palabras, ¿eh? La libra de chicharrón está a 550 pesos. Está barato. Está barato para lo que es. Sergio, ¿tú viste el chicharroncito? No, eso se ve crujiente, se ve que da ganas de probarlo. Deja que lo sirvan de una vez. Doradito y sequecito se ve. Déjenme decirle que yo se lo voy a decir de adelantado. Está buena la vaina. Huele bien. Oh, un olor, papá, desde que llegamos. Eso con yuquita allá atrás. Y la cebollita allá, guap. Aquí en la ciudad de Santo Domingo hay muchísimos puestos de chicharrón, pero hay unos que son puntuales, que son esos clavitos que tú dices, bárbaro. Cáete tú y no ese plato, mira. Estos son los clavitos de verdad callejeros para comerse tu real chicharrón, como decimos aquí. Mira acá, mira eso. Eso es masita con el cuerito sumamente crujiente. Nosotros vamos a hacer el total. Ahí creo que hay como 2 libras de chicharrón. Mira, eso es yuca, eso es guineíto, ahí tenemos cebolla, la cebolla tiene vinagre. Y gente, ese chicharrón se ve crujiente. Hay gente que nada más te sirve gordos, pero eso se ve crujiente, pura masita, Explícale de lo que es calidad. gordo. A lo que le decimos aquí en Santo Domingo, al gordo. Óyeme, ese es un pirata. Es un colombiano que ha vivido la mayor parte de su tiempo en Santo Domingo y todavía no sabe lo que es un gordo en el chicharrón. Luis, explícale tú. Mira, yo en sí, de que la descripción según la RAE yo no la tengo, pero yo sí te lo puedo mostrar, mirámoslo un acercamiento. Esto que se ve acá, esa partecita de ahí que se ve como media transparente, que no se ve sólida en sí, eso es gordo. Luis, haga los honores ahí. Vamos a hacer los honores, espérate, vamos a agarrar uno que tenga más. No te pecando el chicharrón ahí, dale. Llévale ahí, mira. Era eso, mira. Doradito. Vamos allá, escucha. Bárbaro. Mira ahí, Brian. Está bueno, ¿verdad? 10 de Dios. 10 de 10. Óyeme, yo siempre busco el cuerito. A mí no me gusta tanto la masa. Entonces, acércame eso para acá, mira. Vamos a pecar un ladito. ¿Tú ves? Esa es la vaina. Es el verdadero pedazo de chicharrón. Tú agarramos un pedacito de yuquibiris. Mira, guap. Cierra los ojos como un rato. Vamos a ver si está buena la yuca. Bárbaro. Esta vaina está 25 de 10. Esos son los pedacitos, mira.
el crocante de esto. Esto es lo que se buscan los chicharrones, sequecitos, sí, sin ningún tipo de grasa. Ese crocante. Tú que habías comido otro tipo de chicharrón, ¿qué te parece el lugar? Buenísimo. Tú vienes primera vez que tú vienes, ¿cierto? Ujú. ¿Volverías? Claro que sí. Después del trabajo, el espacio, el área verde, la parte del chicharrón que es buenísimo. Se presta para un junte bacano, para un junte muy bueno. Loco, yo estoy harto ya. Ya está lleno. Hay que seguir. Estás alto, pero sigue comiendo. A eso se le llama dedicación al trabajo. Él tiene unas alturas ya, y como quiera le está dando, ¿eh? Y va ahí con el palito. ¡Fuap! Ya. Aquí las veces que yo he venido, usualmente también hay muchísimas personas, esto está lleno, la gente haciéndole fila. Mira, tienen unas cuantas mesas allá, unas cuantas sillas recogidas, al parecer hoy un día un poquito lento, pero cuando vengo acá, esto está sumamente lleno. Se ve buenísimo el sitio. El ambiente fresco por lo abierto también. Que hay veces que tú no quieres estar sofocado en un sitio. Y también el hecho de que tenemos el parque y tal, aquí mismo, al ladito. Claro. El Mirador Sur. Esto está básicamente debajo del mirador. Aquí le vamos a estar mostrando la dirección exacta, dónde está, aquí en el mapa, y le vamos a dejar en la descripción el enlace que lo va a traer directamente al local. Hermano, una preguntita, ¿de qué hora a qué hora están abiertos? A las 11 por la mañana, a las 9 de la noche. ¿Hasta qué hora de la noche? Las 11. Ellos están abiertos desde las 8 de la mañana a 11 de la noche. Wow, eso es el día completo. ¿Ustedes tienen también batata asada? Batata. Yuca, guineo, casar, mofongo, carnita, longaniza. Hacen mofongo también. Sí, carnita, longaniza. Esto es por servicio, o sea, tú pides el servicio de carnita y ustedes la preparan. Sí, 400 pesos. 400 pesos. Con yuca y guineo. La carnita. Sí. Perfecto, mi hermano, muchas gracias. Ya ustedes pueden ver, mi gente, o sea, ellos no solamente preparan chicharrones, o sea, no solamente tienen el chicharrón, sino que también te preparan una carnita, 400 pesos el servicio. ¿Ustedes escucharon eso? Un mix, pero baja bien. Bueno, en una próxima ocasión, díganos si quieren que volvamos acá y le presentemos lo que son los servicios de carnita. Eso es carne de res salada. Una delicia también. Usualmente, aquí el chicharrón se utiliza como justificación para salir a beberse unos tragos un viernes social después del cobro. Y este lugar, mira, yo creo que está sumamente 10 de 10 para ese tipo de cosas. No hay música como tal, pero si tú lo que quieres darte unos traguitos, hablar, comerte un buen chicharrón, tú tienes que venir a este lugar. Mira lo que quedó ahí. Mira eso. ¿Y quién se lo va a bajar? Tayú. Mira ahí, el último pedacito. Mira ahí, mira. Para arriba, para abajo, para el centro. Fluyente. Está bueno ya. Está muy duro. Oye, Está ñugado todavía. es su perro ese. Wow. Vamos a pedir la dolorosa y vamos a decirle cuánto hizo la cuenta. Patrocinado por Colombia. Yo lo invito, pero no pago. Yo creo que él no entiende el significado de patrocinado. ¿Usted no lo entendió? Yo no hablo español. I don't speak dominicano. ¿Y qué tú hablas? Bueno, colombiano. Colombiano, esa es la suerte. ¿Y el pedazo de yuca lo deja? Se va también. No está ñuga, loco. Mire, cuando el dominicano termina de comer la bachicha, siempre está así, mira, con el palito sacándoselo los pedacitos de chicharrón de los dientes porque no hay palillo. Con la banderita, loco. Con la banderita, mira. No solo eso, dale la vuelta a la cámara. Mira la pose, mira. Las piernas abiertas, recostado para atrás. Mira, que los dos están en la misma posición. La cara de asueñado. Esos son efectos secundarios de la comida dominicana después de lo que se llama una hartura. Con J, hartura. Ustedes pueden ver la cantidad de chicharrón, que es libra y media. Comimos 4 personas, 3 personas incluyendo un perro, porque ese... Come por 4. Estoy esperando que vayamos al próximo lugar, para completar. Ese 8 cilindros, un atajó. Countryman. Ahí cierra la tajo. Nos comimos alrededor de libra y media de chicharrón, yuquita, guineíto con cebolla, una botella de agua y 2 Coca-Cola. Vamos a ver cuánto es el total.
Mi gente, como pudieron ver, la cuenta hizo un total de 975 pesos por libra y media de chicharrón, acompañado con yuca, guineo, cebollita, 2 Coca-Colas y una botella de agua, que comimos 4 personas. Díganme ustedes si eso no está bien para lo que nos comimos el día de hoy. Si tú quieres que visite algún lugar, algún restaurante, alguna comida callejera que te interese, que hayas comido y diga, mira, este local me encanta, por favor, déjalo en los comentarios, dale like, suscríbete y todos los enlaces estaré dejándolo en la descripción, tanto la dirección como el menú del local. Recuerden cómo se llama, Los Reyes del Chicharrón.